Sarah Lawrence llegó a Boston con una maleta y muchas esperanzas. Después de años enseñando en una escuela de un pequeño pueblo, la oportunidad de trabajar en una institución prestigiosa era todo lo que había soñado. No solo significaba un avance en su carrera, sino también un nuevo comienzo, lejos de los recuerdos de una vida que, aunque estable, la había dejado con la sensación de que algo faltaba. Boston la recibió con su bullicio constante, sus calles mojadas por la reciente llovizna y el inconfundible aroma del café que flotaba desde las esquinas. Se instaló en un modesto pero acogedor apartamento en Back Bay, no lejos de la escuela donde trabajaría. Desde el primer día se enfocó en su nueva rutina, organizando su aula, conociendo a sus colegas y explorando los alrededores. Todo parecía ir bien. Conoció a Thomas Gray en una de esas mañanas en que la ciudad parecía más hostil que de costumbre. Se apresuraba por la acera resbaladiza cuando el tacón de sus zapatos cedió, haciéndola perder el equilibrio. Antes de que pudiera tocar el suelo, unas manos firmes la sujetaron. ¿Estás bien?, preguntó una voz grave. Sarah levantó la vista y vio a un hombre de unos 40 años, con barba incipiente y una mirada confiada. Vestía jeans y una chaqueta de cuero gastada. Sí, gracias. Solo un pequeño accidente. Él sonrió. Boston no es amable con los que llevan tacones. Te lo digo por experiencia. Bueno, no personal, claro. Sarah rió, sintiéndose extrañamente a gusto con aquel desconocido. Él se presentó como Thomas Gray, dueño de un pequeño taller mecánico no muy lejos de su casa. La ayudó a recomponerse, y sin que ella supiera cómo, terminaron compartiendo un café en la esquina. Thomas tenía una forma natural de hacer que las conversaciones fluyeran. Era directo, carismático y parecía conocer la ciudad como la palma de su mano. Desde ese día, él se convirtió en una presencia constante en su vida. Le mostraba rincones escondidos de Boston, la acompañaba después del trabajo y la hacía reír con su ironía. Alguien tan diferente a ella, pero a la vez fascinante. Pasaron los meses y la relación se volvió más seria. Thomas tenía esa seguridad que Sarah siempre había admirado en los demás. Se sentía protegida con él, como si, por primera vez en mucho tiempo, no tuviera que cargar con todo sola. Cuando él le propuso vivir juntos, no lo dudó demasiado. Parecía el paso lógico en su nueva vida. Todo iba bien, o al menos, eso pensaba. Porque lo que Sarah aún no sabía era que aquel hombre con el que compartía su vida tenía secretos que estaban a punto de salir a la luz. Sarah comenzó a notar pequeños cambios en el comportamiento de Thomas. Detalles sutiles que al principio no parecían significativos, pero que, con el tiempo, empezaron a formar un patrón preocupante. Al principio, eran solo momentos fugaces de distracción. Miradas esquivas cuando ella le preguntaba sobre su día o respuestas vagas cuando intentaba hablar del futuro. Él siempre tenía una explicación. Siempre encontraba la manera de justificar su distancia con razones que sonaban lógicas. El taller estaba pasando por dificultades financieras. Había demasiados clientes que exigían su atención. A veces simplemente estaba demasiado cansado para hablar. Sarah quería creerle. Quería pensar que solo era una etapa difícil, pero su intuición le decía otra cosa. La primera señal clara de alarma fue su teléfono. Antes, Thomas lo dejaba sobre la mesa, sin preocuparse demasiado por las llamadas o mensajes que recibía. Pero ahora lo mantenía en silencio todo el tiempo, y lo guardaba en su bolsillo incluso cuando estaban en casa. Cada vez que sonaba, él se alejaba para contestar, y volvía con un gesto serio, a veces con una leve irritación en la mirada si ella preguntaba quién era. Sarah trató de convencerse de que no era nada, que estaba exagerando, pero los pensamientos se acumulaban en su cabeza como una tormenta silenciosa. Un día, mientras doblaba la ropa después de lavar, encontró un recibo en el bolsillo de su chaqueta. Un restaurante caro, cena para 2, fecha reciente. El corazón le dio un vuelco. Respiró hondo, diciéndose que había una explicación lógica, que tal vez era un cliente, un amigo, pero algo en su interior ya sabía la verdad. Cuando le preguntó,
Thomas no titubeó. «Reunión de negocios», dijo con tono despreocupado, sin mirarla a los ojos. Sara quiso creerle, quiso ignorar la sensación de que algo se estaba desmoronando, pero el destino no le dio tiempo para seguir engañándose. Días después, mientras él estaba en la ducha, su teléfono vibró sobre la mesa. No solía hacerlo, siempre estaba en silencio. La pantalla iluminada mostraba un mensaje. «Te extraño. No puedo esperar a verte de nuevo. Vanessa». Sara sintió cómo el suelo se hundía bajo sus pies. Las palabras eran como un golpe en el estómago, una confirmación brutal de lo que su mente había tratado de negar durante semanas. Se quedó inmóvil, con el teléfono en la mano, escuchando el sonido del agua corriendo en el baño, con el corazón latiendo desbocado y una certeza ardiendo en su pecho. Thomas tenía otra vida, y ella no formaba parte de ella. Sara estaba decidida a confrontar a Thomas, a exigirle la verdad, a no permitir que siguiera burlándose de ella, pero cuando finalmente reunió el valor para hacerlo, el destino la detuvo de la forma más inesperada. Thomas había estado quejándose de fatiga en los últimos días, diciendo que el trabajo en el taller lo estaba agotando, que no tenía energía para nada, que cada noche caía rendido sin motivo aparente. Al principio, Sara pensó que era otra de sus excusas para evitar hablar. Pero cuando lo vio desplomarse en el sofá con la piel pálida y los ojos vidriosos, entendió que algo iba realmente mal. Llamó a una ambulancia sin perder un segundo, sintiendo una extraña mezcla de preocupación y rabia, mientras lo veía debilitarse frente a sus ojos. En el hospital, los médicos no tardaron en dar un diagnóstico demoledor: insuficiencia hepática crónica. La enfermedad llevaba tiempo avanzando en su cuerpo, silenciosa y letal, y aunque existía tratamiento, la única esperanza real para una recuperación completa era un trasplante de hígado. Sara escuchó cada palabra con el corazón encogido, sin poder creer que, justo cuando pensaba que su relación estaba llegando a su fin, el universo la ponía en una encrucijada imposible. Thomas necesitaba un donante compatible, y tras varias pruebas, la respuesta fue devastadora. Ella era la única opción viable. Podía marcharse, podía dejarlo con su problema y seguir adelante con su vida. Podía elegir no seguir sacrificándose por un hombre que la había traicionado. Pero cuando lo vio acostado en la camilla, con la mirada perdida y el cuerpo frágil, supo que no podía hacerlo. A pesar de todo, seguía amándolo. Seguía aferrándose a la esperanza de que, si le salvaba la vida, tal vez él cambiaría. Tal vez vería cuánto lo amaba y entendería lo que realmente importaba. Sin dudarlo, firmó los documentos para la operación, entregando una parte de su cuerpo a alguien que ya se había llevado demasiado de ella. La cirugía fue un éxito, pero el precio que pagó fue alto. El dolor era insoportable, la recuperación lenta y agotadora. Las cicatrices un recordatorio constante del sacrificio que había hecho. Y sin embargo, en su interior, seguía aferrándose a la esperanza. Esperanza que se rompió en 1000 pedazos cuando, semanas después, Thomas comenzó a alejarse más que nunca. Ya no ocultaba sus llamadas, ya no se molestaba en inventar excusas, ya no hacía el mínimo esfuerzo por fingir que algo había cambiado. Lo había salvado. Le había dado una segunda oportunidad, pero en vez de gratitud, solo recibió indiferencia. Sara despertó temprano aquella mañana con una sensación extraña en el pecho, como si algo estuviera a punto de derrumbarse sin previo aviso, y cuando bajó a la cocina, lo encontró. Sobre la mesa, junto a una taza de café aún caliente, había un sobre cerrado con su nombre escrito en letras firmes. Sus manos temblaban cuando lo abrió. Su respiración se volvió pesada al ver los documentos en su interior. Una solicitud de divorcio. No hubo despedidas, no hubo explicaciones en persona. Solo una nota breve escrita con la misma frialdad que había sentido en Thomas durante los últimos meses. Lo mejor es que cada uno siga su camino. Espero que lo entiendas. Esa última frase se sintió como un puñetazo en el estómago. Una burla cruel después de todo lo que había hecho por él.
después de haber arriesgado su vida para salvarlo, después de haberle dado todo lo que tenía sin recibir nada a cambio. Su mente se negó a aceptar la realidad. Su corazón aún no quería creer que él había sido capaz de algo así. Con la rabia quemándole por dentro, salió de la casa, tomó un taxi y fue directamente al apartamento de Thomas. Tocó la puerta con fuerza, sintiendo que si no lo enfrentaba en ese instante, explotaría de dolor. Cuando la puerta se abrió, la imagen que vio la dejó sin aliento. La sala tenía muebles nuevos, cortinas elegantes, un ambiente distinto, como si hubiera sido transformada en cuestión de días. Pero lo peor no fue eso, sino la mujer que apareció detrás de él, vestida con una bata de seda, mirándola con una mezcla de lástima y superioridad. Vanessa. Todo el aire se escapó de sus pulmones. Su piel se erizó al darse cuenta de que esto no era una simple traición. Era algo que Thomas había planeado desde antes de la operación, desde antes de que ella sacrificara su salud por él. Sus labios se movieron, pero no encontró palabras. Su garganta se cerró cuando él cruzó los brazos y la miró sin ninguna emoción. «Esto no es lo que crees», dijo con tono indiferente, pero sus ojos decían lo contrario. Sara sintió cómo la rabia la consumía. Sintió como todas las advertencias de sus amigos, todas las señales que ignoró, todas las dudas que reprimió, estallaban en su interior. «¿Cómo pudiste hacerme esto?». Su voz tembló, pero él ni siquiera se inmutó. «Fue tu decisión, Sara. Yo nunca te obligué a nada». Esas palabras fueron el golpe final, la confirmación de que él nunca sintió nada real por ella, de que solo la había utilizado, de que, para él, todo había sido un simple juego en el que ella era la única que había perdido. Sara sintió cómo la rabia y la impotencia se mezclaban en su pecho, convirtiéndose en un fuego que quemaba todo rastro de razón, cada advertencia interna que le pedía que se calmara, cada pensamiento que intentaba contener la tormenta que se desataba dentro de ella. Sus manos temblaban, su respiración era errática y su vista se nubló por las lágrimas que luchaban por salir. Pero no lloró, no frente a él, no frente a la mujer que se había convertido en la prueba viviente de su humillación. Thomas se giró para cerrar la puerta en su cara, como si ella no significara nada, como si todo lo que habían vivido juntos no tuviera el más mínimo valor. Pero antes de que pudiera hacerlo, Sara empujó la puerta con toda su fuerza, irrumpiendo en la sala con el corazón desbocado. Su mirada recorrió el lugar, los detalles del nuevo mobiliario, las flores frescas en la mesa, las copas de vino aún con restos de la última celebración, y cada objeto era una evidencia más de su traición. «Dime la verdad. ¿Desde cuándo lo planeaste?», gritó. Pero Thomas solo suspiró, como si todo aquello le pareciera una molestia innecesaria. «Sara, basta. Esto no va a cambiar nada». Su tono despreocupado fue la chispa que encendió el caos. En un arrebato de furia, sin poder contenerse, Sara golpeó la mesa, derribando una elegante jarra de cristal que estalló en 1000 pedazos contra el suelo. Thomas se movió hacia ella con gesto exasperado, pero su expresión cambió en el último segundo cuando pisó los fragmentos afilados y perdió el equilibrio. Todo ocurrió en un instante. Su cuerpo cayó hacia atrás de forma abrupta, su cabeza golpeó el borde de la mesa y, de repente, todo quedó en silencio. Sara sintió un escalofrío recorrer su espalda. «Thomas», susurró con la voz temblorosa, pero él no reaccionó. Un pánico helado la invadió mientras se arrodillaba a su lado, tratando de despertarlo, sin obtener respuesta. Su pecho subía y bajaba con dificultad. Sus manos se aferraban a su camisa como si así pudiera revertir lo que acababa de ocurrir. Pero en su interior ya sabía la verdad. No fue intencional, no lo había planeado, no quería esto. Con el cuerpo temblando, tomó el teléfono y marcó con dedos torpes el número de emergencias, su voz quebrada apenas logrando formar palabras coherentes. Cuando llegaron los paramédicos y la policía, todo cambió en un instante.
Las luces frías de la sala de interrogatorios se reflejaban en la mesa metálica mientras Sara, con las manos entrelazadas y los ojos enrojecidos, intentaba procesar la realidad de su nueva existencia. Había repetido la historia una y otra vez, describiendo cada detalle con una mezcla de desesperación y resignación, pero los oficiales solo intercambiaban miradas incrédulas antes de seguir con las preguntas. Los vecinos escucharon la pelea, los vidrios rotos, los gritos. Todo apuntaba a que aquella no había sido una simple discusión, sino una confrontación que había terminado en tragedia. Nadie vio el momento exacto en que Thomas cayó. Nadie podía confirmar que había sido un accidente. Y aunque Sara insistía en su versión, la frialdad con la que Thomas había muerto convertía su defensa en una cuestión de percepción. El caso fue llevado a juicio, donde la fiscalía argumentó que la situación debía analizarse a fondo. La defensa presentó pruebas de que se trató de una reacción emocional ante una serie de circunstancias difíciles. Sin embargo, tras deliberaciones, el jurado tomó una decisión. Cuando el juez pronunció la sentencia, un silencio denso cubrió la sala. 10 años de prisión. Sara no lloró, no se inmutó, no suplicó clemencia. Solo asintió lentamente, como si cada palabra que salía de la boca del juez confirmara lo que ya sabía desde el momento en que vio a Thomas sin vida en el suelo. Perdió su libertad, perdió su reputación, perdió todo lo que había construido con esfuerzo. Y lo más irónico era que, a pesar de todo lo que Thomas le había hecho, él seguía ganando incluso en la muerte. Cuando la escoltaron fuera del tribunal, las cámaras de los medios destellaban a su alrededor. Los titulares ya la habían convertido en la villana de la historia. La mujer que no soportó la traición y se dejó consumir por la ira. Dentro de la cárcel, las noches eran largas y silenciosas. Los recuerdos la asfixiaban y el peso de su decisión la perseguía en cada rincón de su celda. No había marcha atrás. No había segundas oportunidades. Todo lo que había hecho por amor, todo lo que había sacrificado, la llevó exactamente a este punto. Y lo más doloroso era que, en el fondo, ya no sabía si su mayor error había sido confiar en Thomas o confiar en sí misma. Gracias por ver esta historia. Explora complejos dilemas morales, el peso del pasado y las consecuencias de ocultar la verdad. Esta trama invita a reflexionar sobre el poder de la elección y la responsabilidad por nuestras acciones. Esta historia es una obra de ficción y no está basada en hechos reales, ni en personajes reales. Su propósito es generar reflexión sobre cuestiones morales y éticas, y no justificar ni aprobar las acciones de los personajes. No apoyamos ni justificamos las acciones del protagonista, en particular sus intentos de ocultar la verdad y evadir la responsabilidad. Al contrario, la historia muestra cómo las decisiones mal tomadas pueden tener consecuencias devastadoras y resalta la importancia de la honestidad, la responsabilidad y el arrepentimiento. Invitamos a los espectadores a no imitar ninguna acción destructiva o ilegal descrita en la historia. Si usted o alguien que conoce se encuentra en una situación moral o vital difícil, no dude en buscar ayuda de profesionales o de organizaciones de apoyo. Recuerde que la verdad y la responsabilidad siempre son la mejor elección.